Un guardia de seguridad racista obliga a un joven negro a afeitarse el pelo solo porque no le gusta. Pero lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. No te pierdas el final. Elijah Sterling, un niño de 10 años, se encontraba de pie frente a las imponentes puertas de la Grand Heights Academy, con sus pequeñas manos agarrando las correas de su mochila. El sol de la mañana arrojaba una luz cálida y dorada sobre el extenso campus, iluminando los jardines meticulosamente cuidados, los majestuosos edificios de ladrillo y el gran e inmaculado cartel que decía Grand Heights Academy, excelencia en la educación. El corazón de Elijah latía con fuerza en su pecho mientras miraba las puertas, sus patrones de hierro forjado intrincados e imponentes, como la entrada a un mundo diferente. Esta no era una escuela cualquiera. Grand Heights era la institución más prestigiosa de la ciudad, un lugar donde los hijos de magnates de negocios, celebridades y políticos influyentes venían a aprender. El tipo de lugar que prometía un futuro de infinitas posibilidades, pero uno en el que Elijah ya se sentía como un extraño. Mientras ajustaba el peso de su mochila, llena de útiles recién comprados, una mezcla de asombro y nerviosismo se apoderó de él. Lo que la mayoría de los estudiantes y el personal no sabían, y lo que su padre se había asegurado de mantener en secreto, era que Elijah no era un estudiante nuevo cualquiera. Su padre, el señor Sterling, no solo era el director de Grand Heights, también era el dueño de la escuela. La visión del señor Sterling había sido crear una academia que estableciera los más altos estándares de excelencia, y en muchos sentidos, Grand Heights era el trabajo de su vida. Pero el señor Sterling había tomado una decisión que hoy se sentía más pesada que nunca antes. Había insistido en mantener su relación con Elijah en secreto. «Eres solo otro estudiante aquí», le había dicho a Elijah con firmeza, su tono gentil pero decidido. «Quiero que aprendas cómo es realmente la vida, que veas cómo te trata la gente por quién eres, no por quién es tu padre. Quiero que crezcas fuerte, Elijah, resistente, justo». Elijah había asentido entonces, no queriendo decepcionar a su padre. Quería ser fuerte. Quería hacer que su padre se sintiera orgulloso, pero ahora, de pie ante las puertas, sintió todo el peso de esas palabras. No habría un trato especial. Nadie saldría en su defensa solo porque su apellido fuera Sterling. Sería juzgado como cualquier otro. Tenía que demostrar que pertenecía allí. Respirando profundamente, Elijah abrió la puerta y entró en el recinto de la escuela. El camino que tenía delante era ancho, pavimentado con adoquines lisos y flanqueado por hileras de flores florecientes. A su alrededor, grupos de estudiantes, algunos de su edad, otros mayores, deambulaban de un lado a otro, con sus uniformes inmaculados y sus zapatos lustrados. Elijah miró su propio uniforme y sintió un destello de incertidumbre. Llevaba la camisa bien metida en el pantalón, la corbata recta, pero las tenues marcas de desgaste en sus zapatos se destacaban en su mente. ¿Se darían cuenta? ¿Les importaría? Caminó lentamente, absorbiéndolo todo. La risa de los estudiantes resonaba en el aire, mezclándose con el sonido de los pasos sobre la piedra y el lejano repique de una campana de la escuela. Todo en el lugar parecía grande, más grande que cualquier cosa que Elijah hubiera conocido. Los edificios se alzaban altos, sus ventanas arqueadas brillaban a la luz del sol. Incluso los estudiantes parecían más grandes, su confianza irradiaba en la forma en que se movían y hablaban, como si pertenecieran allí sin lugar a dudas. Los dedos de Elijah rozaron los bordes de su cuaderno dentro de su mochila, lo que lo congeló. Se había preparado para esto. Había practicado sus presentaciones, sus respuestas a posibles preguntas, incluso cómo pedir direcciones si se perdía. Aún así, su corazón se agitó nerviosamente mientras se acercaba al edificio principal, su gran entrada marcada por pesadas puertas de roble y una placa de latón pulido. Cuando Elijah alcanzó la manija, escuchó una voz aguda que lo llamaba detrás de él. «¡Oye, chico!». Elijah se congeló. La confianza que había tratado de reunir se desvaneció. Lentamente, se dio la vuelta y vio a un hombre alto y corpulento con uniforme de guardia de seguridad que caminaba hacia él. Las botas del hombre resonaban contra los adoquines y su expresión era severa. Su piel era pálida y su cabello rubio, cortado al rape, parecía erizarse a la luz de la mañana. Todo en él irradiaba autoridad, pero no del tipo al que Elijah estaba acostumbrado.
Esto se sentía más frío, más duro. El guardia se detuvo a unos metros de distancia, entrecerrando los ojos mientras miraba a Elijah de arriba a abajo. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó con un tono brusco. Elijah parpadeó, sorprendido. «Voy a clase», dijo con voz suave pero firme. El guardia cruzó los brazos sobre su amplio pecho, con la mirada fija en el cabello de Elijah. «Esos cabellos grandes y salvajes no están permitidos en esta escuela», dijo sin rodeos. «¿Me escuchas? Va contra las reglas». Elijah instintivamente extendió la mano para tocar su cabello. Sus rizos oscuros, que usaba sueltos y abundantes, eran algo de lo que siempre se había sentido orgulloso. Su madre a menudo los llamaba su corona, pasando los dedos por ellos mientras le besaba la frente. Su padre nunca los había mencionado como un problema, ni siquiera cuando habían repasado juntos el código de conducta de la escuela. Elijah frunció el ceño ligeramente, confundido. «Mi cabello está bien», dijo con cautela. «No vi nada en las reglas al respecto». El guardia entrecerró aún más los ojos y dio un paso más cerca, su sombra cayendo sobre Elijah. «No me importa lo que pienses», dijo. «Te lo digo ahora mismo, no está permitido. Será mejor que hagas algo al respecto». Por un momento, Elijah no supo qué decir. El tono del guardia no solo era estricto, era despectivo, casi como si no esperara que Elijah lo cuestionara en absoluto. Pero el padre de Elijah siempre le había dicho que se defendiera, que hablara con respeto pero con firmeza cuando creyera que tenía razón. «Creo que estoy bien», dijo Elijah finalmente, su voz educada pero firme. «Consultaré con la oficina si es necesario». Los labios del guardia se apretaron en una delgada línea, y sus ojos parpadearon con algo que Elijah no pudo nombrar. ¿Molestia? ¿Desprecio? «No me estás escuchando, chico», dijo el guardia bajando peligrosamente la voz. «Será mejor que te arregles el cabello. La próxima vez no seré tan amable al respecto». Elijah sintió que se le retorcía el estómago, pero no dejó que se notara su miedo. En cambio, asintió una vez, murmuró, «Está bien», y se volvió hacia las puertas. No miró hacia atrás cuando entró, pero podía sentir los ojos del guardia sobre él, pesados e inflexibles, como un peso presionando su espalda. Dentro del edificio, el ruido y el movimiento de los estudiantes lo rodeaban, un torbellino de actividad que hizo que el encuentro con el guardia se sintiera casi distante. Casi. Pero las palabras persistieron, haciendo eco en la mente de Elijah mientras caminaba hacia su primera clase. «Pelo grande y salvaje. Arréglalo. No está permitido». Elijah extendió la mano para tocar sus rizos nuevamente, sus dedos rozando los suaves mechones. No entendía. ¿Por qué su cabello sería un problema? Nadie le había dicho nada antes, ni su padre, ni el personal de admisiones, ni los maestros. ¿Realmente estaba en contra de las reglas o era solo ese guardia? Elías no lo sabía y la incertidumbre lo carcomía, pero no tuvo tiempo de pensar en ello. Cuando llegó a su aula, se obligó a concentrarse en lo que le esperaba. Su primer día, un nuevo comienzo. Se ajustó la corbata de nuevo, cuadró los hombros y entró. Durante el resto del día, Elijah intentó olvidarse del encuentro. Escuchó atentamente en sus clases, tomó notas diligentes y se presentó a algunos de sus compañeros. Pero, sin importar cuánto lo intentara, las palabras del guardia se le pegaban como una sombra. Cada vez que pasaba por una superficie reflectante, una ventana, un espejo en el baño, se sorprendía mirándose el pelo, preguntándose si alguien más lo estaba juzgando de la misma manera que lo había hecho el guardia. Cuando sonó la campana final, Elías se sentía exhausto, no solo por las tareas escolares, sino por el esfuerzo de mantener sus pensamientos bajo control. Mientras caminaba hacia su casa, el recuerdo del rostro severo y la voz ronca del guardia se repetía en su mente una y otra vez. Pelo grande y salvaje. No se permite. No tenía sentido, pero Elijah no podía quitarse de la cabeza la sensación de que para el guardia, su pelo no era solo una cuestión de reglas escolares, era algo más, algo más. Esa noche, mientras Elijah estaba sentado a la mesa con sus padres, pensó en sacar el tema. Pero cuando vio la expresión cansada de su padre, la corbata aflojada, las mangas de la camisa arremangadas, el peso del día grabado en su rostro, Elijah dudó. No quería ser una carga para su padre, no cuando estaba esforzándose tanto por darle a Elijah esta oportunidad.
Así que, en cambio, Elijah se quedó callado. Y cuando se fue a la cama esa noche, mirando el techo en la oscuridad, se dijo a sí mismo que tal vez las palabras del guardia no importaban. Tal vez todo se olvidaría. Pero en el fondo, no estaba tan seguro. A la mañana siguiente, el aire alrededor de Grand Heights Academy era fresco y brillante. El sol temprano proyectaba largas sombras sobre los senderos adoquinados. Elijah caminó hacia las puertas de la escuela, con su mochila bien sujeta a sus hombros y sus zapatos lustrados golpeando contra la acera. Se sentía un poco más confiado hoy. Los nervios del primer día reemplazados por el pensamiento reconfortante de que ahora tenía una mejor idea de cómo funcionaba la escuela. Había memorizado su horario de clases, había encontrado su asiento favorito en el comedor e incluso había intercambiado algunas palabras con compañeros de clase que le habían sonreído. Pero cuando Elijah se acercó a las puertas, una inquietud punzante recorrió su columna vertebral. Sus pasos disminuyeron, sus ojos escaneando el área. El guardia de seguridad estaba allí nuevamente, de pie cerca de la entrada como un centinela. Los hombros anchos del hombre y su postura imponente parecían más grandes que ayer. Elijah consideró tomar otra ruta hacia el edificio. Podía ver una puerta lateral en la distancia, por donde algunos estudiantes entraban sin ser notados. Pero las palabras de su padre resonaron en su mente. Enfréntate a los desafíos de frente, Elijah. Evitarlos solo les da poder sobre ti. Enderezando la espalda, Elijah caminó hacia la puerta principal. «Oye, chico». La voz sonó aguda y fuerte, deteniendo a Elijah en seco. Levantó la vista para ver al guardia caminando hacia él, sus botas golpeando fuertemente contra el pavimento. La expresión del hombre era una mezcla de fastidio y autoridad. Sus labios se torcieron en un ceño fruncido. El corazón de Elijah comenzó a latir con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. «Buenos días, señor», dijo cortésmente, con la esperanza de calmar la situación antes de que comenzara. El guardia ignoró el saludo, su mirada penetrante fija en el cabello de Elijah. «No me escuchaste ayer, ¿verdad?» Elijah parpadeó, confundido. «¿Señor?» «Me escuchaste». El tono del guardia era más agudo ahora. Su ceño fruncido se profundizó. Dio otro paso más cerca, elevándose sobre Elijah. «Te dije que te arreglaras ese pelo rebelde y aquí estás, entrando como si nada pasara». Los dedos de Elijah rozaron instintivamente sus rizos. Había pasado 10 minutos extra esa mañana peinándolos e hidratándolos, asegurándose de que estuvieran limpios y ordenados. Incluso había revisado el manual de la escuela la noche anterior para ver si había alguna regla específica sobre el cabello. No había ninguna. Yo no vi nada en las reglas sobre el cabello», dijo Elijah con cuidado. «Y pensé que mi cabello estaba bien siempre que esté limpio y ordenado». El guardia resopló cruzándose de brazos. «Las reglas no importan cuando estás parado aquí luciendo como un desastre. Esto no es una esquina de la calle, chico. Esta es una escuela para estudiantes apropiados y no te lo estás cortando». Elijah sintió que sus mejillas se calentaban. Una mezcla de vergüenza y enojo burbujeaba dentro de él. Apretó los puños a los costados tratando de mantenerse firme. «Señor, mi cabello no rompe ninguna regla. Lo revisé». «No me respondas, muchacho», le espetó el guardia, en voz baja y amenazante. Se inclinó para acercarse más y sus ojos azul pálido se clavaron en los de Elijah. «¿Crees que puedes discutir conmigo? Nadie va a escuchar a un chico negro con el pelo alborotado. Será mejor que te lo cortes, o me aseguraré de que te arrepientas». Elijah se quedó sin aliento. Las palabras del guardia le golpearon como un puñetazo, cada una más fuerte que la anterior. Por un momento no supo qué decir o hacer. Su mente corría, dividida entre el miedo y el desafío. Finalmente logró hablar con voz temblorosa pero firme. «Tengo permiso para mantener mi cabello así». El guardia soltó una risa fría y burlona. «¿Permiso? ¿De quién? ¿De tu amigo imaginario? Déjame decirte algo, chico. A nadie aquí le importa tu permiso. No eres especial. Sigues las reglas o te las arreglas conmigo. ¿Entendido?» Elijah quería discutir, decirle al guardia que estaba equivocado, pero su voz vaciló. Las palabras del guardia habían tocado una fibra sensible, dejándolo sintiéndose pequeño e impotente. Asintió una vez, esperando que eso pusiera fin a la conversación. «Bien», dijo el guardia, con un tono que destilaba condescendencia. «Ahora sal de mi vista». Elijah caminó rápidamente hacia el edificio, con el corazón latiéndole en los oídos. Mantuvo la cabeza gacha,
sus dedos agarrando con fuerza las correas de su mochila. Podía sentir los ojos del guardia clavados en su espalda mientras entraba a la escuela. En la silenciosa seguridad del pasillo, Elijah se detuvo para recuperar el aliento. Se apoyó contra el frío metal de un casillero, con las manos ligeramente temblorosas. Su mente repetía una y otra vez las palabras del guardia, cada una de ellas punzando como una bofetada. Nadie va a escuchar a un niño negro. No eres especial. Elijah tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Nunca había experimentado algo así antes. Esta hostilidad descarada. Este intento de hacerle sentir menos que humano. Pensó en decírselo a alguien, a un maestro, tal vez. Pero, ¿qué diría? ¿Le creerían siquiera? Enderezó los hombros, tratando de sacudirse el miedo y la duda. Concéntrate en la escuela, se dijo. No dejes que te afecte. Pero a medida que avanzaba el día, se le hacía más difícil sacarse de la cabeza el encuentro. Cada vez que caminaba por los pasillos o se sentaba en clase, sentía que las palabras del guardia se le pegaban como una sombra. Se sorprendía mirándose en el reflejo de las ventanas y los espejos, preguntándose si su cabello realmente era un problema. Durante el almuerzo, Elijah decidió sentarse afuera en el patio, esperando que el aire fresco le ayudara a aclararse la cabeza. Encontró un lugar tranquilo bajo un árbol y abrió su lonchera, desenvolviendo con cuidado el sándwich que su madre le había preparado. Mientras le daba un mordisco, notó un movimiento con el rabillo del ojo. Levantó la vista y vio al guardia de pie junto a la entrada del patio, con los brazos cruzados mientras observaba a los estudiantes. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Elijah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El guardia no dijo nada, pero su mirada se detuvo en Elijah, pesada e inflexible. No era solo una mirada, era un recordatorio. Un mensaje silencioso de que lo estaban vigilando. Elijah rápidamente miró hacia otro lado, concentrándose en su almuerzo. Pero la presencia del guardia se cernía sobre su mente, proyectando una sombra sobre el resto del día. Cuando Elijah llegó a la puerta principal de su casa, dudó. Su padre estaría dentro, probablemente sentado a la mesa del comedor con su computadora portátil y sus papeles, repasando asuntos escolares. Elijah sabía que podía contarle a su padre lo que había sucedido. El señor Sterling lo escucharía y él sabría qué hacer. Pero entonces Elijah recordó las palabras de su padre sobre la resiliencia, sobre enfrentar los desafíos sin depender de un trato especial. ¿Decírselo a su padre sería una señal de debilidad? ¿Lo haría parecer como si no pudiera manejar las cosas por sí solo? Elijah suspiró y abrió la puerta. Por ahora, decidió, se lo guardaría para sí. Pero en el fondo no podía quitarse la sensación de que esto no había terminado. La advertencia del guardia no era solo una amenaza, era una promesa. Y Elijah sabía que la próxima vez que se cruzaran, las cosas podrían empeorar. La mañana comenzó como cualquier otra, con la brillante luz del sol entrando por la ventana del dormitorio de Elijah. Se frotó los ojos aturdido y se sentó, respirando profundamente mientras se preparaba para otro día en la Academia Grand Heights. A pesar de los inquietantes encuentros con el guardia de seguridad durante los últimos 2 días, Elijah estaba decidido a seguir adelante. «Son solo palabras», susurró para sí mismo mientras pasaba los dedos por sus rizos. «No puede lastimarme solo con palabras». Elijah se vistió con cuidado, alisando su uniforme escolar y tomándose un tiempo extra para asegurarse de que su cabello estuviera prolijo. Peinó cada mechón, arreglando sus rizos de la manera correcta, como para demostrarle a sí mismo y al mundo que no había nada malo en su apariencia. Elijah salió de la casa con la mochila colgada del hombro y una tranquila determinación en su paso. Le dijo adiós con la mano a su madre, que estaba de pie en la puerta. A medida que Elijah se acercaba a las puertas de la Academia Grand Heights, sus pasos se hicieron más lentos. Las imponentes puertas de hierro forjado, que le habían parecido tan grandes y acogedoras el primer día, ahora se alzaban como una barrera, proyectando largas sombras sobre el camino adoquinado. Apretó los puños a los costados, con el cuerpo tenso por la anticipación de volver a ver al guardia de seguridad. Efectivamente, el hombre estaba allí, apostado junto a la entrada como un centinela. El guardia se mantenía erguido, con los brazos cruzados sobre su amplio pecho, sus ojos escrutando a los estudiantes que llegaban con una intensidad que hizo que a Elijah se le revolviera el estómago. Elijah bajó la mirada y aceleró el paso, con la esperanza de pasar desapercibido.
Por un breve momento, pensó que lo había logrado. Casi había cruzado las puertas cuando escuchó la voz familiar, aguda y chirriante, que atravesó el aire de la mañana. Tú, el chico del pelo! Elijah se quedó paralizado a medio paso, con el corazón hundiéndose. Lentamente, se dio la vuelta para encarar al guardia, que ahora caminaba hacia él con una expresión decidida. Las botas del guardia golpeaban con fuerza contra el suelo, y cada paso amplificaba la creciente sensación de miedo de Elijah. «No me escuchaste, ¿verdad?», gruñó el guardia, deteniéndose a escasos centímetros de Elijah. Su imponente presencia proyectaba una sombra sobre el chico, haciéndolo sentir pequeño y vulnerable. «Yo», empezó a decir Elijah, pero el guardia lo interrumpió. «Te dije que te arreglaras ese desastre en la cabeza», espetó el hombre, señalando con el dedo los rizos de Elijah. «¿Y qué haces? Vuelves aquí como si fueras el dueño del lugar, ignorando lo que dije». Elijah sintió que sus mejillas se sonrojaban con una mezcla de miedo y rabia. Abrió la boca para defenderse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En cambio, respiró profundamente y dijo con toda la calma que pudo: «Señor, mi cabello no infringe ninguna regla. Revisé el manual de la escuela». El guardia soltó una risa baja y burlona, sacudiendo la cabeza. «Crees que eres inteligente, ¿no? Citarme reglas de esa manera va a cambiar cualquier cosa». Bajó la voz y se volvió aún más amenazante. «Bueno, déjame decirte algo, chico. Las reglas no importan cuando estás tratando conmigo, y si no lo arreglas tú mismo, lo haré yo por ti». Los ojos de Elijah se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. «Ya verás», murmuró el guardia sombríamente. Durante el resto de la mañana, Elijah no pudo quitarse de la cabeza las siniestras palabras del guardia. Mientras estaba sentado en sus clases, su mente seguía volviendo al encuentro en la puerta. ¿Qué quería decir el guardia con «arréglalo por ti»? Seguramente, solo estaba tratando de asustarlo. En realidad no podía hacer nada, ¿o sí? A la hora del almuerzo, Elijah se había convencido de que las amenazas del guardia eran en vano. Se sentó en el patio bajo su árbol favorito, desenvolviendo con cuidado el sándwich que su madre le había preparado. El suave murmullo de las conversaciones y las risas de otros estudiantes llenaban el aire, un ruido de fondo reconfortante que ayudó a calmar sus nervios. Pero justo cuando Elijah comenzaba a relajarse, sintió la inconfundible sensación de ser observado. Levantó la vista y vio al guardia de pie junto a la entrada del patio, su mirada penetrante fija directamente en él. El corazón de Elijah dio un vuelco y rápidamente miró hacia otro lado, fingiendo no darse cuenta. Minutos después, el guardia comenzó a moverse, caminando deliberadamente hacia el lugar de Elijah. El sonido de sus botas contra el pavimento se hacía más fuerte con cada paso, y el pulso de Elijah se aceleraba. Trató de actuar con normalidad, concentrándose en su almuerzo, pero sus manos temblaban mientras sostenía el sándwich. «Niño», dijo el guardia, su voz baja y peligrosa. Elijah levantó la vista, encontrando la mirada acerada del hombre. «No escuchaste. Otra vez». «Te lo dije», respondió Elijah, tratando de mantener la voz firme. «Mi cabello no rompe las reglas». El guardia sonrió, con un brillo inquietante en sus ojos. «Tienes razón. Me lo dijiste. Y ahora te lo digo. No importa». Antes de que Elijah pudiera reaccionar, el guardia se agachó, lo agarró del brazo y lo puso de pie. La lonchera cayó al suelo y su contenido se esparció por el pavimento. «¡Suéltame!», gritó Elijah, luchando contra el agarre del hombre. «Nadie me falta el respeto», gruñó el guardia. «Y nadie camina por aquí luciendo como tú». Ignorando las protestas de Elijah, el guardia lo arrastró por el patio, pasando por delante de las miradas atónitas de los estudiantes. Algunos susurraban entre sí, mientras que otros se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. El corazón de Elijah se aceleró cuando se dio cuenta de que no se dirigían al edificio principal, sino a la estación de guardia. El puesto de guardia era una habitación pequeña y estrecha cerca de la entrada principal de la escuela. Estaba tenuemente iluminada, con un solo escritorio, algunas sillas y estantes llenos de equipo. El guardia empujó a Elijah adentro y cerró la puerta, bloqueando la única salida. Elijah retrocedió, sus ojos recorriendo la habitación mientras el pánico se apoderaba de él.
¿Qué estás haciendo? Component Placement exigió con voz temblorosa. Ya lo verás, dijo el guardia con frialdad. Se acercó a uno de los estantes y tomó una pequeña afeitadora eléctrica. El dispositivo cobró vida en su mano. Su zumbido agudo y metálico llenó la habitación. Los ojos de Elijah se abrieron de horror. ¡No! ¡No puedes hacer eso! ¿Crees que puedes venir aquí e ignorar mis reglas? Swingueó el guardia avanzando hacia Elijah. Te mostraré lo que les pasa a los niños que no escuchan. Elijah intentó correr, pero el guardia lo agarró por el hombro y lo obligó a sentarse en una silla. Se retorció y gritó. ¡Suéltame! ¡No puedes hacer esto! El guardia lo sujetó con una mano, mientras que con la otra sostenía la navaja. Tuviste tus oportunidades, gruñó. Ahora aprenderás. Con una eficiencia despiadada, el guardia presionó la navaja contra la parte superior de la cabeza de Elijah y comenzó a afeitar. El zumbido se mezcló con los gritos de Elijah. La humillación y el miedo lo abrumaron. El guardia no cortó todo el cabello de Elijah, solo afeitó una tira en el medio, dejando el resto intacto, asegurándose de que se viera lo más desigual y humillante posible. Cuando terminó, el guardia dio un paso atrás, sonriendo burlonamente por su trabajo. «Listo», dijo. «Ahora seguirás las reglas». Elijah se llevó las manos a la cabeza. Sus dedos temblaban mientras rozaban los parches desiguales de cabello. Las lágrimas corrían por su rostro y su pecho se agitaba con sollozos. «¡Eres un monstruo!», gritó Elijah con la voz ronca por la emoción. El guardia se burló. «Deberías haberme escuchado, muchacho. Recuérdalo la próxima vez». Incapaz de soportar más la humillación, Elijah salió corriendo de la habitación, las lágrimas nublando su visión. No se detuvo a recoger su almuerzo esparcido. No se detuvo a responder las preguntas de los estudiantes que lo llamaban. Salió corriendo por las puertas de la escuela y por la calle. Sus piernas lo llevaron lo más lejos posible del guardia. Cuando llegó a casa, su rostro estaba surcado de lágrimas y su respiración era entrecortada. Atravesó la puerta de golpe y se desplomó en los brazos de su madre. «¡Elijah!», gritó su madre, abrazándolo con fuerza. «¿Qué pasó? ¿Qué pasa?» Pero Elijah no podía hablar, solo podía sollozar, sus manos agarrándose el cabello como si tratara de ocultar lo que le habían hecho. Mientras la madre de Elijah lo consolaba, le sonsacó la historia con delicadeza. Su rostro palideció mientras escuchaba, sus manos temblaban de furia e incredulidad. Cuando el padre de Elijah, el señor Sterling, llamó para preguntar por qué su hijo no estaba en clase, ella no se contuvo. «Tu guardia de seguridad», dijo, con la voz temblorosa de ira, «humilló a nuestro hijo, lo agredió Sterling. Tienes que volver a casa, ahora». La voz del señor Sterling se volvió fría al otro lado de la línea. «Yo me encargaré», dijo. Su tono no dejaba lugar a dudas. Mientras Elijah estaba sentado con su madre, con el corazón todavía pesado por el miedo y la vergüenza, no podía quitarse de encima la sensación de que esto no había terminado. Su padre se aseguraría de que así fuera. La casa de los Sterling estaba extrañamente silenciosa esa tarde. Elijah estaba sentado acurrucado en el sofá de la sala de estar, con la cabeza hundida en el regazo de su madre, su pequeño cuerpo temblando mientras intentaba procesar los eventos del día. Su cabello afeitado de manera desigual era un claro recordatorio de la humillación que había sufrido, y cada vez que sus dedos rozaban las zonas irregulares, nuevas lágrimas brotaban de sus ojos. Su madre, la señora Sterling, le acarició suavemente la espalda, con el corazón roto al ver el sufrimiento de su hijo. Nunca lo había visto tan angustiado, tan conmocionado. Elijah siempre había sido un niño enérgico y seguro, ansioso por enfrentar desafíos, pero ahora parecía frágil, su espíritu abatido. No quería presionarlo para que hablara más de lo que ya lo había hecho, pero los detalles que había logrado compartir hasta ahora la llenaban de una furia que amenazaba con desbordarse. «Tu padre necesita saber sobre esto», dijo en voz baja, con voz temblorosa. Elijah no respondió. Se aferró a ella con más fuerza, como si buscara algo de seguridad en sus brazos. La señora Sterling tomó su teléfono, con cuidado de no empujar a Elijah, y marcó el número de la oficina de su marido. La llamada sonó 2 veces antes de que el señor Sterling respondiera, con su voz tranquila y firme como siempre. «Hola, cariño», dijo. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?» «No», respondió la señora Sterling, con la voz tensa por la emoción.
Sterling, algo terrible sucedió en la escuela hoy. Tienes que volver a casa. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y cuando el señor Sterling habló de nuevo, su tono fue más brusco. ¿Qué sucedió? Es Elijah, dijo mirando a su hijo. Uno de tus guardias de seguridad lo humilló, no, lo agredió. Ese hombre arrastró a Elijah a su oficina y le afeitó parte del cabello. Está devastado, Sterling. Corrió todo el camino a casa porque no podía soportar quedarse allí. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. La señora Sterling casi podía sentir la tensión que irradiaba a través del teléfono. ¿Qué? Dijo finalmente el señor Sterling, con voz baja y peligrosa. ¿Me escuchaste?, dijo la señora Sterling, con su ira aflorando a la superficie. Ese guardia se tomó la libertad de hacer cumplir una ridícula regla sobre el cabello de Elijah. Humilló a nuestro hijo frente a todos, y ahora Elijah está sentado aquí, llorando a lágrima viva. ¿Cómo pudo pasar algo así en tu escuela, Sterling? El señor Sterling respiró profundamente, con la mente acelerada. Vuelvo a casa ahora mismo, dijo con firmeza. Y cuando llegue, quiero saber todos los detalles. Fiel a su palabra, el señor Sterling llegó a casa en 30 minutos, con el rostro convertido en una máscara de ira controlada. Encontró a Elijah todavía en el sofá, con la cabeza enterrada en el regazo de su madre, sus pequeños hombros temblando con sollozos silenciosos. Elijah, dijo el señor Sterling suavemente, arrodillándose junto a su hijo. Mírame, hijo. Lentamente, Elijah levantó la cabeza, revelando sus mejillas surcadas de lágrimas y sus ojos rojos e hinchados. La mirada del señor Sterling se desplazó inmediatamente al cabello de su hijo, y la vista le revolvió el estómago. Los rizos, que antes eran prolijos, ahora estaban estropeados por una tira irregular de cuero cabelludo afeitado que corría recto por el medio. ¿Quién te hizo esto?, preguntó el señor Sterling, con voz tranquila pero cargada de furia. Elijah vaciló, con el labio tembloroso. El guardia de seguridad, susurró. El de la puerta. Dijo que no se me permitía llevar el pelo y cuando le dije que no iba contra las reglas, dijo que me lo arreglaría. El señor Sterling apretó los puños y apretó la mandíbula mientras escuchaba. ¿Y te obligó a entrar en su oficina? Elijah asintió, con lágrimas nuevas derramándose por sus mejillas. Traté de detenerlo, pero no me escuchó. Dijo que tenía que seguir las reglas, incluso si no era justo. El señor Sterling puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Elijah. No has hecho nada malo, Elijah. ¿Me oyes? Nada de esto es culpa tuya. Elijah sollozó y asintió, aunque su expresión seguía siendo incierta. La señora Sterling habló entonces con voz aguda. Sterling, tienes que encargarte de esto. Ese hombre no debería estar cerca de los niños. El señor Sterling se puso de pie. Su expresión se endureció. No lo estará después de hoy. El señor Sterling regresó a Grand Heights Academy esa tarde, su comportamiento normalmente sereno reemplazado por una determinación fría. Como director y propietario de la escuela, había lidiado con innumerables asuntos disciplinarios a lo largo de los años, pero esto era diferente. No se trataba solo de hacer cumplir las reglas o mediar en conflictos, esto era personal. Entró en el edificio administrativo, sus pasos resonaron por los pasillos, y se dirigió directamente a la oficina de seguridad. La puerta estaba ligeramente entreabierta y dentro pudo ver al guardia sentado en su escritorio, reclinado en su silla con una expresión de suficiencia mientras sorbía una taza de café. «Señor Connors», dijo el señor Sterling, con su voz resonando con autoridad mientras entraba en la habitación. El guardia levantó la vista, sorprendido por un momento, antes de dejar rápidamente su café y ponerse de pie. «Director Sterling», dijo, con una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro. «¿Qué puedo hacer por usted, señor?» La expresión del señor Sterling no vaciló. «Necesito hablar con usted sobre un incidente que involucra a mi hijo». Connors parpadeó, claramente tomado por sorpresa. «¿Su hijo?» «Sí», dijo el señor. «Sterling», su tono gélido. «Elijah Sterling, el chico al que humillaste y atacaste hoy temprano». Por un momento Connors pareció congelado. Su boca se abrió y cerró mientras luchaba por procesar la revelación. Luego, como si recuperara la compostura, enderezó los hombros y sonrió. «Oh, ese chico», dijo casualmente. «Sí, manejé la situación». «¿Vio lo que hice, señor?» «Me encargué de eso».
Ese chico estaba ignorando las reglas, así que le di una lección. Los ojos del señor Sterling se entrecerraron. ¿Le di una lección?, repitió en voz baja y peligrosa. Connors asintió con entusiasmo, aparentemente ajeno a la furia creciente del director. Así es. Ya sabes cómo son los niños hoy en día, creen que pueden hacer lo que quieran. Pero no bajo mi supervisión. Me aseguré de que aprendiera que las reglas son reglas. El señor Sterling dio un paso más cerca, su voz bajando a una calma mortal. ¿Y pensaste que afeitarle una tira del cabello, sin su consentimiento, era la forma adecuada de hacer cumplir esas reglas? Connors vaciló. La sonrisa petulante se desvaneció de su rostro. Bueno, yo no quise hacer daño, tartamudeó. Solo pensé que era lo correcto. ¿Lo correcto? La voz del señor Sterling se elevó. La ira controlada ahora se abrió paso. Agrediste a un niño de 10 años, mi hijo, por una noción arbitraria de reglas que ni siquiera existen en la política de esta escuela. El rostro de Connors palideció. Señor, no sabía que era su hijo. Si lo hubiera sabido, no importa de quién sea hijo, tronó el señor Sterling, dando un golpe con la mano sobre el escritorio. Ningún niño merece ser tratado como usted trató a Elijah. Sus acciones fueron crueles, poco profesionales y completamente inaceptables. La confrontación no terminó allí. El señor Sterling convocó a varios administradores superiores a la oficina de seguridad, asegurándose de que las acciones de Connors quedaran documentadas en su totalidad. Las protestas del hombre se debilitaron a medida que el peso de su mala conducta se hizo innegable. Señor, por favor, rogó Connors con la voz temblorosa. No quise que las cosas llegaran tan lejos. Pensé que estaba ayudando. Yo no pensé. No pensó en absoluto, dijo el señor Sterling con frialdad. Y ahora se enfrentará a las consecuencias. Cuando terminó la reunión, Connors había sido suspendido de inmediato a la espera de una revisión formal por parte del comité interno de la escuela. El señor Sterling sabía que este era solo el primer paso, pero era necesario. Cuando salió de la oficina de seguridad, sus pensamientos volvieron a Elijah. La imagen del rostro surcado de lágrimas y el cabello desparejo de su hijo permaneció fresca en su mente, alimentando su determinación. No se trataba solo de responsabilizar a Connors. Se trataba de asegurarse de que Grand Heights Academy estuviera a la altura de los valores que decía defender. Cuando el señor Sterling regresó a casa esa tarde, Elijah todavía estaba en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. La visión de la vulnerabilidad de su hijo hizo que el señor Sterling se encogiera de hombros, pero forzó una sonrisa mientras se acercaba. «Ya está hecho», dijo, arrodillándose junto a Elijah. «Connors ha sido suspendido y la escuela está iniciando una investigación completa. Nunca más se acercará a ti ni a nadie más». Elijah miró a su padre, buscando consuelo con los ojos. ¿Se meterá en problemas?» El señor Sterling puso una mano sobre el hombro de Elijah. «Sí, hijo, lo hará, y te prometo que nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder». Cuando Elijah asintió, un pequeño destello de esperanza regresó a sus ojos. Por primera vez ese día, sintió un destello de seguridad, sabiendo que su padre estaba a su lado. La mañana de la audiencia del comité interno llegó con un gran peso de anticipación. Los pasillos de la Academia Grand Heights, normalmente animados por la alegre charla de los estudiantes, estaban apagados. Una sensación de inquietud se extendió por el personal a medida que los rumores sobre el incidente que involucraba a Elijah se extendían entre el personal docente. Nadie había esperado que una acusación tan explosiva sacudiera su prístina institución, y menos aún estaban preparados para ver cómo se manejaría. En el edificio administrativo, la sala de conferencias estaba llena de actividad. El comité de revisión interna, compuesto por administradores superiores, representantes del personal docente y un enlace de padres, se había reunido para determinar el destino del señor Connors, el guardia de seguridad en el centro del escándalo. Los miembros del comité revolvieron papeles, ajustaron sus sillas y murmuraron en voz baja entre ellos mientras se preparaban para comenzar. El señor Sterling estaba de pie en el otro extremo de la sala. Su rostro era una máscara de determinación férrea. Esta no era una reunión común para él. Esto era personal. A su lado estaba Elijah, sentado rígidamente en una silla que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Aunque se había arreglado el pelo lo mejor posible,
Las zonas irregulares donde se lo habían afeitado todavía eran evidentes. Elijah mantuvo la mirada fija en la mesa que tenía delante, con las manos entrelazadas sobre el regazo. La atmósfera en la habitación se tensó cuando entró el señor Connors. Parecía mucho menos seguro de sí mismo que durante su enfrentamiento inicial con el señor Sterling. Tenía los hombros caídos, sus ojos se movían nerviosamente por la habitación y su habitual aire de autoridad había desaparecido. Vestido con una camisa abotonada y una corbata arrugadas, llevaba una carpeta de papeles que agarraba con fuerza, como si fueran un salvavidas. Cuando Connors se sentó en el extremo opuesto de la mesa, la silla crujió bajo su peso. Miró al señor Sterling, con una expresión que era una mezcla de desafío y desesperación. Por un momento, su mirada se desvió hacia Elijah, quien se negó a mirarlo a los ojos. La presidenta del comité, la señora Bradford, una educadora experimentada con reputación de imparcial, se aclaró la garganta para llamar al orden a la sala. Esta reunión ha sido convocada para abordar una acusación grave de mala conducta por parte del señor Connors, uno de los miembros de nuestro personal de seguridad, comenzó. Su tono era mesurado, pero no había duda de la gravedad de sus palabras. Escucharemos a todas las partes involucradas y revisaremos la evidencia antes de hacer una recomendación sobre medidas disciplinarias. La señora Bradford dirigió su atención a Connors. Señor Connors, mientras este comité delibera, recuerde que se espera que brinde un testimonio veraz. La mala conducta de esta naturaleza se toma muy en serio. Connors asintió con rigidez, sus manos agarrando el borde de la mesa. La primera persona en hablar fue Elijah. A pedido de la señora Bradford, se puso de pie y caminó vacilante hacia el frente de la sala. Su pequeño cuerpo parecía aún más pequeño cuando se paró frente al comité. Sus manos temblaban ligeramente. El señor Sterling le hizo un gesto de aliento y Elijah respiró profundamente. ¿Puede contarnos con sus propias palabras qué sucedió el día del incidente?, preguntó la señora Bradford con amabilidad. Elijah tragó saliva con fuerza antes de empezar. Todo empezó en la puerta de la escuela, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. El señor Connors me dijo que no se me permitía llevar el pelo. Dijo que iba contra las reglas, pero revisé el manual y no había nada al respecto. Hizo una pausa y miró nerviosamente a Connors antes de apartar la mirada rápidamente. Al día siguiente me dijo que tenía que arreglarme el pelo. Él dijo que nadie escucharía a un chico negro como yo. Se escucharon jadeos en la sala y algunos miembros del comité intercambiaron miradas de asombro. Traté de decirle que no estaba rompiendo ninguna regla, continuó Elijah, con voz temblorosa. Pero dijo que no le importaba. Y luego me arrastró a su oficina. La voz de Elijah se quebró levemente mientras relataba el momento en que Connors lo había obligado a sentarse en la silla y le había afeitado una tira en medio de la cabeza. Traté de detenerlo, pero no me escuchó. Simplemente siguió diciendo que tenía que seguir las reglas. Cuando Elijah terminó, la sala quedó en silencio. Sus palabras flotaban en el aire como una densa niebla. El peso de su experiencia era palpable para todos los presentes. Gracias, Elijah, dijo la señora Bradford, con voz suave. Has sido muy valiente. Elijah regresó a su asiento junto a su padre, quien le puso una mano tranquilizadora en el hombro. A continuación, fue el turno del señor Connors de hablar. Se puso de pie lentamente, con el rostro pálido, y se aclaró la garganta. Primero quiero decir que no quise lastimar a nadie, comenzó con voz entrecortada. Solo estaba tratando de hacer mi trabajo. Echó un vistazo alrededor de la sala, buscando simpatía. Las reglas son las reglas. Pensé que las estaba haciendo cumplir. Se supone que debemos mantener el orden, ¿no? Y cuando vi el cabello de Elijah, pensé que no estaba en línea con las expectativas de la escuela. Connors hizo una pausa, moviéndose incómodo. Admito que podría haber manejado mal las cosas, pero yo solo estaba tratando de darle una lección al chico. Los niños de hoy en día no escuchan a menos que les demuestres que vas en serio. Una fuerte inhalación resonó desde el lado de la sala del señor Sterling, y apretó los puños debajo de la mesa. Connors no pareció darse cuenta. Pensé que estaba haciendo lo correcto, continuó Connors, su voz cada vez más defensiva. No sabía que era el hijo del director. Si lo hubiera sabido, no importa de quién sea hijo.
intervino el señor Sterling, su voz tranquila pero fría como el hielo. Es un niño, y no tenías derecho a tratarlo de esa manera. La señora. Bradford levantó una mano para calmar la sala. Gracias, señor Connors, dijo. Por favor, tome asiento. El comité luego revisó la evidencia, comenzando con las declaraciones de los testigos. Varios estudiantes y miembros del personal habían presentado relatos que corroboraban la versión de los hechos de Elijah. Un estudiante había visto a Connors arrastrar a Elijah a la oficina de seguridad, y otro había oído a Connors gritar sobre arreglar el cabello de Elijah. Sin embargo, la prueba más condenatoria fue una fotografía tomada por un profesor poco después del incidente. La imagen mostraba la cabeza afeitada de manera desigual de Elijah, con la humillación grabada claramente en su rostro. La defensa de Connors se desmoronó a medida que se acumulaban las pruebas. Se sentó en silencio, con las manos entrelazadas firmemente en su regazo, su anterior bravuconería completamente desaparecida. Después de horas de testimonio y revisión de pruebas, el comité se retiró a deliberar. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban la decisión. El señor Sterling permaneció sentado al lado de Elijah, con una expresión ilegible. En la sala de deliberaciones, los miembros del comité discutieron cada aspecto del caso. Mientras algunos cuestionaban si el cabello de Elijah realmente había violado alguna regla, todos coincidieron en que las acciones de Connors habían sido excesivas e inapropiadas. No se trata solo de hacer cumplir las reglas, dijo un miembro. Se trata de cómo tratamos a los estudiantes que se nos confían. El señor Connors actuó por prejuicios personales, no por profesionalismo. Y no olvidemos sus comentarios sobre la raza de Elijah, añadió otro miembro. Eso por sí solo es motivo de despido. Después de casi 2 horas, el comité regresó con su decisión. La señora Bradford se dirigió a la sala, con un tono sombrío pero firme. Después de una cuidadosa deliberación, este comité ha llegado a la conclusión de que el señor Connors violó las normas de conducta que se esperan de todos los miembros del personal de Grand Heights Academy. Sus acciones no solo fueron inapropiadas, sino también dañinas y poco profesionales. Con efecto inmediato, el señor Connors queda despedido de su empleo en esta escuela. Además, recomendamos que se informe de este asunto a las autoridades correspondientes para que se realice una investigación más exhaustiva. La sala quedó en silencio mientras se asimilaba el veredicto. Connors se desplomó en su silla, con el rostro pálido y las manos temblorosas. El señor Sterling exhaló lentamente, con una sensación de justicia atenuada por el conocimiento de que la experiencia de su hijo no podía deshacerse. Cuando el comité terminó, el señor Sterling se arrodilló junto a Elijah. Se acabó, hijo, dijo con dulzura. Hoy fuiste valiente y, gracias a ti, esta escuela está tomando medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder. Elijah asintió, aunque sus ojos todavía estaban cargados de emoción. ¿De verdad detendrá a gente como él?, preguntó con suavidad. El señor Sterling puso una mano sobre el hombro de su hijo. Es un comienzo. Y, a veces, eso es lo mejor que podemos hacer. Juntos salieron de la sala, listos para enfrentar el camino que tenían por delante. Los días posteriores al veredicto del comité interno marcaron un cambio en la Academia Grand Heights, una escuela que alguna vez estuvo envuelta en prestigio, pero que ahora lidia con las consecuencias de un escándalo que sacudió sus cimientos. La decisión de despedir al señor Connors había sido rápida y resuelta, pero las repercusiones de sus acciones se extendieron mucho más allá de su destitución. Para Elijah, la pesadilla no se olvidó fácilmente. La humillación, el miedo y el dolor persistente de las palabras del guardia se aferraron a él como sombras. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, su familia, la escuela y la comunidad comenzaron a unirse en torno a él, decididos a convertir un momento de dolor en un catalizador para el cambio. El primer día de regreso de Elijah a la escuela estuvo lleno de ansiedad. Su padre, el señor Sterling, le había asegurado que se estaban tomando medidas para garantizar su seguridad y comodidad, pero Elijah no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de las manos del guardia sobre él o la navaja zumbando contra su cuero cabelludo. Mientras su madre le peinaba el cabello esa mañana, tratando de emparejar lo que quedaba, Elijah miró su reflejo en el espejo. Las zonas irregulares se habían alisado,
pero sus rizos, que alguna vez fueron exuberantes, ahora se habían reducido a un corte de pelo corto. No era el pelo que había aprendido a amar, el pelo que su madre siempre había llamado su corona. «Te ves guapo», dijo su madre, con voz suave pero alentadora. «Y valiente. Tan valiente». Elijah no respondió, pero le dio una pequeña sonrisa vacilante. Cuando llegó a las puertas de la escuela, se sintió aliviado al ver a un nuevo guardia de seguridad parado allí, un hombre más joven con una sonrisa amistosa y un saludo de bienvenida. Elijah dudó por un momento antes de pasar, sus pasos vacilantes. El guardia asintió con la cabeza. «Buenos días, Elijah», dijo cálidamente. «Que tengas un gran día». El gesto, aunque pequeño, alivió algo de la tensión en el pecho de Elijah. En los días posteriores al despido de Connors, el señor Sterling organizó una asamblea de toda la escuela para abordar el incidente. No se trataba solo de reconocer lo que le había sucedido a Elijah, se trataba de reforzar el compromiso de la escuela con el respeto, la inclusión y la responsabilidad. De pie en el podio del gran auditorio, el señor Sterling observó el mar de estudiantes y profesores que tenía frente a él. Podía ver la curiosidad, la inquietud y las preguntas en sus ojos. Respiró profundamente antes de hablar. «Buenos días a todos», comenzó, con voz firme y autoritaria. «Quiero hablarles sobre un incidente que ocurrió recientemente, uno que ha sacado a la luz algunos problemas muy graves dentro de nuestra escuela». La sala estaba en silencio, todos los oídos atentos a sus palabras. Uno de nuestros estudiantes, Elijah Sterling, fue maltratado de una manera que ningún niño debería tener que experimentar. Un miembro de nuestro personal actuó fuera de lugar, violando tanto las políticas de nuestra escuela como los valores que defendemos. Ese individuo ya no es parte de nuestra institución, pero debemos aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre cómo nosotros, como comunidad escolar, podemos hacerlo mejor. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre la audiencia. Todos los estudiantes aquí merecen sentirse seguros, respetados y valorados, independientemente de sus antecedentes, su apariencia o cualquier otra cosa que los haga únicos. Si no protegemos ese derecho, fracasaremos como escuela. Quiero disculparme personalmente con Elijah y con todos ustedes por permitir que esto suceda. La mirada del Señor. Sterling encontró a Elijah entre la multitud, sentado junto a sus compañeros de clase en la primera fila. «Elijah, demostraste un coraje increíble al defenderte y compartir tu historia. Gracias a ti, estamos tomando medidas para garantizar que esto nunca vuelva a suceder». Elijah sintió que se le enrojecían las mejillas cuando los estudiantes que lo rodeaban empezaron a aplaudir, y el sonido se hizo cada vez más fuerte hasta llenar todo el auditorio. Por primera vez desde el incidente, sintió que una sensación de orgullo reemplazaba la vergüenza que lo había agobiado. Mientras el señor Sterling y la escuela trabajaban para reconstruir la confianza, Connors se enfrentaba a consecuencias más allá de perder su trabajo. El caso había sido remitido a las autoridades locales y se estaba llevando a cabo una investigación para determinar si sus acciones constituían una mala conducta criminal. Para Elijah y su familia, saber que Connors estaba siendo responsabilizado les ofreció cierto consuelo, pero también reavivó recuerdos dolorosos. Durante la investigación, le pidieron a Elijah que contara los hechos de ese día una vez más, esta vez a los agentes de policía que tomaron notas meticulosas y le hicieron preguntas inquisitivas. «Está bien, hijo», dijo el señor Sterling, sentado a su lado durante la entrevista. «Solo diles lo que pasó, de la misma manera que me lo dijiste a mí». Elijah asintió, aunque sus manos temblaban mientras hablaba. Cada palabra era como quitarse una costra y dejar al descubierto la herida abierta que había debajo. Al final de la entrevista estaba emocionalmente agotado, pero la presencia constante de su padre lo mantuvo con los pies en la tierra. El caso atrajo mucha atención y los medios de comunicación locales informaron sobre la respuesta de la escuela y las implicaciones más amplias del incidente. Para algunos, se convirtió en un grito de guerra para un cambio sistémico, lo que provocó conversaciones sobre el tratamiento de los estudiantes negros en instituciones predominantemente blancas. A medida que pasaban las semanas, la escuela implementó varias medidas nuevas para abordar el incidente y prevenir incidentes similares en el futuro.
Un código de conducta revisado enfatizó el respeto y la inclusión, con pautas explícitas sobre cómo el personal y los estudiantes deberían interactuar. La capacitación sobre diversidad y sensibilidad se hizo obligatoria para todos los miembros del personal, y se creó un nuevo consejo asesor estudiantil para darles voz a los estudiantes en la formulación de políticas escolares. Invitaron a Elijah a unirse al consejo, un honor que lo emocionó y lo hizo sentir humilde. «Creo que serías genial en eso», dijo su madre cuando le contó sobre la invitación. «Ya les demostraste a todos lo valiente que eres». Elijah dudó. «¿Y si no me escuchan?» «Lo harán», dijo su padre con firmeza, «porque tienes algo importante que decir y porque ya les has hecho escuchar una vez». Fuera de la escuela, la comunidad en general se unió en torno a Elijah y su familia. Llegaron cartas de padres, estudiantes e incluso desconocidos que se habían enterado del incidente. Algunos compartieron sus propias experiencias de prejuicio y agradecieron a Elijah por enfrentarse a la injusticia. Una carta, escrita por un estudiante de secundaria de otra ciudad, le llamó la atención a Elijah. «Querido Elijah, vi tu historia en las noticias y me hizo sentir menos solo. También me han intimidado por mi apariencia y nunca supe cómo defenderme, pero verte tan valiente me ha dado ganas de intentarlo. Gracias por mostrarme que está bien hablar». Elijah leyó la carta 2 veces, con lágrimas en los ojos. La dobló con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio, sabiendo que volvería a ella cada vez que necesitara un recordatorio de su fortaleza. Una tarde, cuando Elijah ya se había ido a dormir, el señor Sterling se sentó solo en su despacho, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. No podía quitarse de la cabeza la culpa que le rondaba por la cabeza, la sensación de que su decisión de mantener en secreto la identidad de Elijah había provocado indirectamente el dolor de su hijo. Se quedó mirando una foto enmarcada que tenía sobre el escritorio, tomada hacía años cuando Elijah era un niño pequeño. En la foto, Elijah estaba sentado sobre los hombros de su padre, con sus pequeñas manos agarrando el pelo de su padre, y su rostro se iluminaba de risa. «Quería enseñarte a ser resiliente», murmuró el señor Sterling, con la voz cargada de emoción. «Pero nunca quise que sufrieras por ello». La señora Sterling entró en la habitación y le puso una mano delicada en el hombro. «No podrías haber predicho esto», dijo en voz baja. «Y cuando sucedió, hiciste todo lo que pudiste para arreglarlo. Elijah lo sabe». El señor Sterling asintió, aunque el peso de su culpa no se alivió por completo. «Solo espero que sepa lo orgullosa que estoy de él». En los meses siguientes, Elijah empezó a recuperar la confianza. Aceptó su papel en el consejo asesor estudiantil, ofreciendo sugerencias bien pensadas y compartiendo ideas para fomentar un entorno escolar más inclusivo. Un día, durante una reunión, una compañera de clase se le acercó. «Hola, Elijah», dijo vacilante. «Solo quería decirte, lo que te pasó fue realmente injusto, pero la forma en que lo manejaste es inspiradora». Elijah sonrió. Las palabras calentaron una parte de él que había sentido fría durante tanto tiempo. «Gracias», dijo simplemente. Al final del año escolar, el señor Sterling llamó a Elijah a su oficina. La habitación, generalmente llena de archivos y papeles, había sido ordenada y había un solo sobre en el escritorio. «¿Qué es esto?», preguntó Elijah, mirando el sobre con curiosidad. «Es una carta del Consejo de Administración», dijo el señor Sterling, entregándosela. «Están reconociendo los cambios que ayudaste a generar este año, y querían darte las gracias». Elijah abrió el sobre y escudriñó con la mirada la carta que había dentro. Mientras la leía, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Has marcado una diferencia, hijo», dijo el señor Sterling, con la voz llena de orgullo. «No solo para ti, sino para todos los que vengan después de ti». Elijah miró a su padre, con el corazón henchido de gratitud y determinación. «Solo quiero que esta sea una escuela en la que todos se sientan parte de ella». El señor Sterling asintió. «Y gracias a ti, lo será». Aviso legal. Esta historia es una obra de ficción creada con fines dramáticos y educativos. No se basa en hechos reales y tiene como objetivo arrojar luz sobre los efectos de los prejuicios y el abuso de poder. Se recomienda discreción del espectador.